Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. A continuación iniciaremos con un video de introducción y de contexto histórico sobre nuestro siguiente tema, que es el humanismo político. Bueno, pues el humanismo político, para que lo entendamos de manera adecuada, hay que ubicarlo no después de Rousseau, de Locke, de estos autores que hemos visto últimamente, sino que hay que hacer digamos, un retroceso históricamente hablando hacia la época del Renacimiento. El Renacimiento, que nosotros lo podemos ubicar entre los siglos XV y XVI después de Cristo, representará el Renacimiento, tal vez no una época muy amplia, pero sí representará una época en la cual, digamos, se da una transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Esa transición va a estar marcada no tanto por factores, digamos, de tiempo, sino por factores políticos, por factores ideológicos y sobre todo filosóficos. Entonces el Renacimiento es ese puente que existe entre la Edad Media y la Edad Moderna, y algunos dirán también que el Renacimiento representará una ruptura con la Edad Media. A ver, una ruptura con la Edad Media, puesto que el Renacimiento implicará siempre un cambio de paradigma, un cambio de, digamos, de preocupaciones científicas y filosóficas que a la larga van a repercutir en una renovación cultural producida por la vuelta de los autores clásicos de Roma y Grecia. Es decir, se dejan a un lado las grandes obras de San Agustín de Hipona y de Tomás de Aquino y se retoman por los textos clásicos de Aristóteles, de Platón, pero en política, más que todo, se retoma a Séneca y a Cicerón como las grandes mentes que iluminan esta época del Renacimiento. El humanismo no aparece así como así. El humanismo es producto de este renacimiento, un renacimiento que, si lo vamos a decir de esta manera, se caracterizará por, como ya había dicho, digamos, un cambio de paradigma, puesto que las preocupaciones filosóficas regresan a la persona del ser humano y se parten de la figura de Dios. Es decir, pasamos de un teocentrismo representado en la Edad Media con Tomás de Aquino y San Agustín, y pasamos ahora a un antropocentrismo, es decir, que el ser humano pasa a ser el centro de toda la ciencia, de toda la filosofía y en específico nuestro tema de la política. Ahora bien, el Renacimiento se va a caracterizar también porque políticamente hablando Europa se encuentra dividida en estados muy bien marcados: España, Portugal, Francia, Inglaterra, etcétera. Sin embargo, cada uno de estos estados va a tener una igualdad jurídica, es decir, un estado se considera igual que otro, con excepción del todavía permaneciente Sacro Imperio Romano, que todavía no ha terminado de desaparecer, y la excepción también la representará Italia. Italia, a diferencia de otros países de Europa que se encuentran más unificados, digamos, se encuentra completamente dividido en varias ciudades-estados, si lo podemos decir, o ciudades-repúblicas, que más adelante lo vamos a ver, que tienen autonomías unas de las otras, pero que forman, digamos, estados muy pequeños y donde cada quien pues gobierna de la manera que mejor le parece. Entonces, el Renacimiento, como yo venía diciéndoles, se va a caracterizar, además de centrarse en el ser humano y en el cambio europeo, también se va a caracterizar porque es, digamos, en la época de los grandes descubrimientos científicos. Aparece Galileo, Copérnico, Newton, se da una gran revolución científica, dejando así poco a poco de lado, digamos, los momentos oscuros de la Edad Media. Se descubre América durante este proceso, lo cual expande el mundo. Y digamos que si algo se va a caracterizar el Renacimiento es porque el ser humano se comienza a desligar de Dios como digamos una carga, vamos a ver así, que estuvo en la Edad Media,
Y el ser humano, al regresar a las civilizaciones griegas y romanas, se da cuenta que grande es un ser capaz de grandes obras, de grandes cosas, y de esta manera también el ser humano pues termina comparándose a sí mismo como un dios que todo lo puede, que todo lo aspira al menos a conocerlo todo, y que se va a ver representado, por ejemplo, en las grandes obras artísticas como Miguel Ángel, en el caso de la Capilla Sixtina, el David, que representarán muchas veces digamos, el anhelo del renacimiento, que es que el ser humano vuelva a ser dueño de su propio destino. Ya no Dios, sino el hombre, el ser humano, tendrá ahora el poder de decidir sobre su propio destino. Ahora bien, en ese contexto del Renacimiento aparecen los humanistas o el movimiento denominado humanismo. El humanismo es un término polisémico, lo cual quiere decir que significa muchas cosas al mismo tiempo, y al menos para efectos de lo que me interesa que ustedes comprendan es que el humanismo al menos tiene tres significados. Un significado pedagógico, porque comprende alguna forma de enseñar o de educar al ser humano. Un aspecto estético, como ya habíamos adelantado con los grandes escultores y pintores del Renacimiento, pero también, y lo que nos interesa a nosotros, tiene un ámbito político. Específicamente el humanismo, de manera muy general, no refiriéndome únicamente al humanismo político, sino al humanismo en general, tiene las siguientes características. Pues los humanistas estudian a los grandes clásicos y consideran que Grecia y Roma, y sobre todo Roma en la época de la República, es como el gran modelo a seguir, digamos, la edad de oro a la que todas las civilizaciones humanas deberíamos aspirar. Y los humanistas se consideran a sí mismos hombres universales, son personas muy curiosas, quieren saberlo absolutamente todo, y se dan cuenta que, pues bueno, que los conocimientos no están desligados, sino que se encuentran unidos entre sí, formando un gran sistema de conocimiento, y pues son seres humanos con una ansia y gloria de poder, es decir, como repito, de devolverle al ser humano la fe en su propia capacidad de decidir sobre las cosas más importantes, y por ello es que los humanistas se involucran en la política. A ver, para entender mejor el humanismo, el surgimiento del humanismo en el contexto del Renacimiento, necesariamente tenemos que enfocarnos en la cuna de estos movimientos, que es Italia. Italia, a diferencia de cómo está estructurado hoy en día, Italia se encontraba estructurada en aquel entonces por ciudades repúblicas, unas especies de ciudades-estado que, muy similares a las griegas, tenían independencia una de las otras y que pues tenían sus propios formas de gobierno particulares. Al menos son tres las ciudades más importantes de Italia, las cuales son Milán, Venecia, Génova, Florencia y Nápoles, y vamos a hacer especial hincapié posteriormente en Florencia. Y pues bueno, en el contexto, en el siglo XV, principios del siglo XV, mediados del siglo XV, sucede que estas ciudades, en teoría independientes políticamente hablando, se encuentran en constante conflicto con el imperio germánico, o el imperio, digamos, en aquel entonces que se denominaba el imperio, el Sacro Imperio Romano. Pues el Sacro Imperio Romano siempre tuvo, o creyó, digamos, formalmente hablando, legalmente hablando, poder sobre estas ciudades itálicas, y lo que hacía era pues generar decretos que el emperador trataba de imponer su voluntad política en estas ciudades. Sin embargo, aunque el imperio, digamos, germánico o el Sacro Imperio Romano se basaba en una forma de gobierno despótica, a tener al emperador como fuente de todo tipo de derecho, estas ciudades itálicas tienen sus propias formas de gobierno y por lo general son completamente diferentes a la monarquía, al contrario de todo su contexto, como puede ser España, Francia, Inglaterra, pero están basadas por lo general en constituciones republicanas, como que si fuese una especie de gobierno de todos, es decir, una especie de democracia
en este caso muy parecida a los conceptos aristotélicos que hemos visto de democracia. Entonces, digamos que en Italia no ha penetrado todavía en este momento digamos, los gobiernos despóticos. Ante ese anhelo del Sacro Imperio Romano de imponer verdaderamente su autoridad política, Milán, Venecia, Génova y sobre todo Florencia se va a caracterizar por ser, digamos, colonias de este imperio, pero son colonias rebeldes, puesto que desconocen los decretos del emperador y pues creen que los ciudadanos milaneses, los ciudadanos venecianos, los genoveses, los florentinos y los napolitanos, pues tienen la capacidad de autogobernarse. Entonces, ante esos ataques constantes del Sacro Imperio Romano para, digamos, tener cierta validez política dentro de estas ciudades, surgen teóricos, eh, sobre todo abogados, juristas, que a partir de la lectura de la ley, hacia una reflexión filosófica sobre las leyes, buscan darle sustento a esta rebeldía o a esta resistencia de las ciudades itálicas a la voluntad del emperador. Y la defensa de estas ciudades republicanas, bueno, pues va a estar basada en dos teorías. En la teoría de la soberanía, es decir, que dentro de las ciudades itálicas no habrá poder diferente al que ellas mismas tienen para gobernarse, y de igual manera a estas ciudades de Italia no habrá nadie quien pueda, digamos, decirles cuál es la forma de gobierno que van a adoptar. Es decir, son tesis, son ideologías o doctrinas que buscan justificar el, digamos, la independencia, digamos, de estas ciudades del imperio. A esto se viene, digamos, el famoso aforismo de los abogados, de los juristas italianos, que decía que, al contrario, como muchos piensan, la ley se adecua a los hechos, no los hechos a la ley. Entonces, como en Milán, Venecia, Génova, Florencia y Nápoles, lo que existe es una costumbre de, digamos, de erradicar, de no tomarle importancia a la voluntad del emperador, pues esa es lo que la ley debe indicar. Entonces, por eso se formulan estas teorías de la soberanía y estas teorías para escoger las mejores formas de gobierno. Surge algo complicado, y es que estas ciudades repúblicas también tienen, digamos, sintonía o tienen relación con otro importante miembro de la política europea, como es el Papa. Estas ciudades tienen relación con el papado, y el Papa va a representar el aliado político por excelencia de las ciudades, sobre todo Florencia, para, digamos, ponerle un alto, si se quiere, a las pretensiones del Sacro Imperio Romano para hacerse políticamente con estas ciudades. El Papa basa su apoyo a las ciudades itálicas en una doctrina del poder papal, en el cual esta doctrina nos dice que, como lo habrá retomado, por ejemplo, de Tomás de Aquino y de San Agustín de Hipona, en que el poder espiritual está, digamos, supeditado, o está, digamos, en algún sentido está, el poder espiritual está jerárquicamente superior o jerárquicamente superior al poder canónico. Sin embargo, el Papa no hace estas alianzas por un aspecto religioso, sino por un aspecto político, y al final el Papa lo que en realidad quiere es adueñarse también, o gobernar de alguna manera y con su voluntad política a estas ciudades itálicas. Entonces, a partir de ese conflicto que las ciudades pueden tener con el Papa, después de que el Papa los defiende, pero que al mismo tiempo quiere imponer su voluntad, surgen dos doctrinas o dos autores. Uno es Dante Alighieri, que plantea que, si bien es cierto, el Papa no tiene autoridad sobre las ciudades itálicas, sobre las ciudades italianas, pero Dante propone que la mejor forma de gobierno es regresar necesariamente al imperio,
puesto que el imperio es el único que en verdad tiene un poder soberano sobre cualquier otra forma o cualquier otro país. Sin embargo, los, digamos, los filósofos políticos de ese entonces, que todo este contexto estamos hablando del prehumanismo, se dan cuenta que volver al imperio es volver a caer en el problema que ha estado y surge la figura de Marsilio de Padua, que le da vuelta por completo al asunto y dice que hay una falacia en la doctrina del poder del Papa, puesto que al final ni siquiera Jesucristo, por ejemplo, tuvo oposición a las autoridades civiles y por lo tanto, retomando también un argumento cristiano, si se quiere, Marsilio de Padua establece que la iglesia es en realidad quien depende de la autoridad civil, no el contrario. Por eso la última instancia de poder, por muy poderosa que sea la iglesia, ella debe mantenerse en los asuntos espirituales, mientras que el gobierno civil, el gobierno, digamos, del Estado, debe basarse únicamente en los asuntos políticos que hace la comunidad. Ahora bien, en ese conflicto entre los papas y las ciudades, hay un problema, y es que, digamos, estas ciudades italianas logran mantener su estilo de vida republicano, pero todo termina cuando aparecen las figuras de los déspotas, que vienen a limitar, por supuesto, libertades. Ahora bien, estos déspotas, por ejemplo, muchos años después Maquiavelo escribirá que el aparecimiento de estos déspotas se debe precisamente a la obra de conflicto, la obra de digámoslo así, de boicot que pudo haber hecho el Papa en las ciudades italianas, pero eh, existe en este momento donde aparecen los déspotas, donde las ciudades italianas rompen con su tradición republicana y en la llegada de los déspotas italianos, los que se llamaran signores, señores, por ejemplo, vienen a modificar la forma de gobierno de la República Constitucional y forman ahora un gobierno despótico donde, digamos, todos los poderes legislativo, judicial, ejecutivo vienen a centralizarse en la figura del déspota. ¿Cómo surgieron estas formas despóticas de gobierno? Pues los autores dirán que la principal razón es la lucha entre clases sociales que surgieron en las ciudades italianas, muy propias de su tiempo, entre los mercantes o burgueses contra las oligarquías ya familiares. En el caso de que estos nuevos mercantes o esta nueva burguesía lucha cada vez más por tener espacios de participación política y los oligarcas pues se resisten a que ellas se involucren. Esto degeneró en conflictos sociales y guerras civiles que llevó a preguntarse a los italianos cuál sería entonces la mejor forma de gobierno, puesto que la república es la que está fallando. La respuesta, digamos, lógica para el momento o el contexto histórico en el que estaban viviendo era el despotismo, puesto que al gobernar uno solo se tiene en teoría la mejor forma para garantizar la paz y el orden en la sociedad. Todas las ciudades caen en este despotismo, excepto Milán y Florencia, que van a representar, digamos, una oposición férrea a los gobiernos despóticos, y es aquí donde surgen los primeros humanistas, o lo que a mí me gustaría decir los prehumanistas de los años 1400, que van a ser prácticamente defensores de la libertad y la forma de gobierno republicano a través de dos posturas ideológicas que veremos a continuación: la retórica y la escolástica. La retórica, que ellos denominan el ars dictaminis, el arte de dictaminar, digamos. La retórica en sí no representa una doctrina o una forma de pensamiento político. Más bien, la retórica viene a ser una forma de explicar o entender el pensamiento político de ese entonces. Esa es la retórica, haciendo un breve flashback a lo que vimos en el primer periodo. Recuerden que la retórica era la herramienta que ocupaban los sofistas, que consistía en el arte de hablar bien o persuadir. Sin embargo, en el contexto del Renacimiento, esta retórica
cambia un tanto de significado y la retórica ahora no se habla, sino que se escribe. Se escriben manuales de retórica de cómo, digamos, la persona debe ejercer este arte. La retórica también se escribe, es decir, que ya va más allá del discurso hablado y también se involucra el discurso escrito. Sin embargo, poco a poco la retórica comienza a llenarse de un contenido político y eso es lo interesante en el Renacimiento, porque el contenido político de la retórica se debe que primeramente esta es usada en los grandes debates públicos y la retórica a través de argumentos y de técnicas de sugestión permitirán a Florencia y Milán, sobre todo a estos prehumanistas, realizar una obra política que ellos denominarán ars dictaminis. El contenido político del digamos, del, de la retórica va a consistir en tres. Primero, el consejo a los gobernantes. Aquí, por ejemplo, aparece Maquiavelo como una forma de ejemplo, aunque no es el ejemplo más feliz, puesto que Maquiavelo, lejos de darle consejos a los gobernantes, primero describe cómo trabajan los gobernantes. Aparecerán otros como Marsilio de Padua y otros que escriben obras más recomendativas a los gobernantes. La retórica también se ocupará sus libros y sus grandes defensores en propaganda a favor de la República, pero no una propaganda basada en falacias o en argumentos de poca lógica como lo hacían los sofistas, sino que es una propaganda a favor de la República. Y por último, el Ars Dictaminis también será un estudio de las virtudes que deberían tener los gobernantes, pero abandonando las virtudes escolásticas, las virtudes de Tomás de Aquino y las virtudes agustinianas e incorporando nuevas virtudes como puede ser la educación y dejando a un lado, por supuesto, eh, la, digamos, la sujeción al poder espiritual de la iglesia. Entonces la retórica es importante para esta defensa de las ciudades republicanas porque servirá como un vehículo para transportar las ideas a favor de la república, darle consejos a los gobernantes y que se fijen los gobernantes en cuáles son las virtudes que se deben de practicar para ser un buen gobernante. Por otro lado, la escolástica, que no es un movimiento propio del Renacimiento, digamos que es el movimiento anterior. La escolástica significará, en pocas o burdas palabras, Aristóteles cristianizado. Y este Aristóteles cristianizado va a estar representado en la filosofía política de Tomás de Aquino, donde se establece, digamos, no tan imparcialmente como se quisiera, a la monarquía como la mejor forma de gobierno. Sin embargo, los escolásticos italianos, la escolástica llega un poco tarde a Italia, puesto que tiene mayor fuerza en Francia. Cuando los italianos van a estudiar a Francia y regresan, pues traen la escolástica. Sin embargo, es una escolástica renovada, criticando las posturas medievales de Tomás de Aquino. Y al menos en el campo de la política, que es lo que más nos interesa, será que, digamos, la mejor forma de gobierno no necesariamente es la monarquía, sino que para los escolásticos italianos dependerá necesariamente de la forma de gobierno, dependerá qué tipo de población y qué tan grande sea el territorio en el que nosotros vamos a ejercer el poder. Y por ejemplo, siempre la escolástica va a significar esta defensa de la república, de estas ciudades, y dirán que en las ciudades tan pequeñas como las italianas, la mejor forma de gobierno sin duda es la república, puesto que es una población pequeña en un territorio pequeño. La monarquía servirá, dirán, para grandes territorios donde existe una población muy abundante. Sin embargo, estos escolásticos italianos también se topan con el problema de los déspotas y se preguntan también, bueno, ¿cómo llegaron estos déspotas al poder? Aquí los italianos escolásticos traicionan un poco al Renacimiento
puesto que, al contrario a Cicerón y a Séneca, pues digamos, no atacan precisamente la idea de la propiedad privada, sino que promulgan que los déspotas no son una voluntad divina, como diría San Agustín, pero son en realidad el producto de las divisiones internas de una sociedad. Ahora, la pregunta importante que se hace en los escolásticos es cómo combatir a los déspotas. Y la primera forma de combatirlo es a través de una elección popular para la elección del gobernante, lo cual significaría una ruptura con la idea monárquica precedente de Europa, en el que el gobierno del rey pues, se hereda. Y la segunda es que se le debe dejar un margen muy corto al rey o al gobernante para crear o modificar las leyes a su orden. Estas doctrinas, digamos, vienen a defender las repúblicas italiánicas. Sin embargo, Italia, perdón, mejor dicho, Milán cede o cae en los gobiernos despóticos y Florencia se queda únicamente como la gran baluarte o la última ciudad republicana de Italia. Sin embargo, no durará mucho esto y posteriormente los déspotas milaneses realizan una invasión a Florencia y digamos triunfan. Ante ese triunfo del despotismo en Florencia, que es el último santuario, digamos, del republicanismo, pues surge aquí el momento en que aparecen los primeros humanistas, y estos primeros humanistas van a proponer nuevas posturas o nuevas ideas. Entre esas novedades que proponen los humanistas o los primeros humanistas, bueno, pues mantendrán la tradición republicana siempre como la mejor forma de gobierno, pero la libertad promulgarán necesariamente que todo ser humano, para vivir feliz, para vivir en armonía, debe ser libre. Y esta libertad se entenderá a través de dos posturas. Primero, una independencia del Estado y una capacidad de autogobernarse, es decir, de decidir por sí mismo, pero también el autogobierno implica pues que el ciudadano toma un papel protagónico. También la idea de libertad significa que ni siquiera el Papa, el Vaticano u otras ciudades pueden intervenir en los asuntos de la ciudad o de la república. Y de igual manera los ciudadanos, los súbditos, si ustedes quieren verlo así, para que sean verdaderamente libres deben volver, o formar parte del gobierno o autogobernarse. Ustedes pensarán que estas ideas no son necesariamente nuevas y en realidad no lo son, puesto que están basadas en los grandes autores de la edad clásica griega y romana. Sin embargo, aparece algo diferente en los humanistas, y es que, contrario al despotismo, a la monarquía y a los príncipes, estos primeros humanistas se dan cuenta que el valor del ser humano no puede ser medido por su linaje, sino por su talento o virtud. Y se dan cuenta los humanistas que la virtud ya no depende ahora tanto, o digamos las recomendaciones de practicar la virtud ya no es tanto para los gobernantes, sino para la ciudadanía en su totalidad. Los humanistas creen que para vivir de manera libre en sociedad necesitamos un conjunto de seres humanos virtuosos. No basta únicamente con que el rey sea virtuoso cuando se tiene, por ejemplo, un pueblo corrompido en vicios, pues será un estado que tampoco funcionará. Sin embargo, a pesar del tiempo, Florencia resiste, se libra del gobierno despótico milanés y regresa a convertirse en una república, Florencia. Esto no durará mucho tiempo, puesto que Francia invade todo el norte de Italia, y pues Florencia también termina sucumbiendo ante el empuje francés, y es aquí donde se introducen ya no gobiernos despóticos, no gobiernos de los señores italianos, sino que ya se introduce la monarquía, ya se introduce el príncipe, como se llama Maquiavelo, como dice, por ejemplo, entrarán ya los gobiernos principescos,
que harán que los humanistas se replanteen nuevamente pues, sus principales posturas políticas. Vamos a llegar hasta aquí en este video y a continuación hablaremos un poco sobre los principales, si ustedes lo quieren ver así, o las ideas más importantes acerca del humanismo político como movimiento, que desde adelante ya debo adelantarles que el humanismo político surge en todo este contexto del Renacimiento, pero ha sido más que la postura de un autor determinado, ha sido el producto de un movimiento cultural, artístico y político que incluso llega hasta nuestros días. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. Gracias por su atención, compañeros.